Las campañas antitabaco son en realidad campañas contra el cigarrillo industrial, modificado para lograr un aumento de la adicción. Este es un principio general que hay que recordar cuando se considera el tema de la adicción del tabaco. Hablemos en primer lugar de la planta, de la especie botánica denominada Nicotiana tabacum, el tabaco nativo, que se originó en América, en la zona andina, entre los actuales territorios de Perú y Ecuador, donde los primeros cultivos tuvieron lugar hace entre 5 y 3.000 años antes de la era común. Cuando los europeos llegaron a América, el consumo de tabaco estaba extendido por todo el continente. Las primeras semillas se llevaron a Europa en 1559 y fueron plantadas en España casi inmediatamente, y desde allí se extendió su cultivo por el mundo entero. Por supuesto, el cigarrillo industrial vino después. Se disminuyeron los tenores de nicotina, que en el caso del tabaco nativo, por sus efectos intensos, hacen casi imposible caer en la adicción, y se logró generalizar el consumo en todo el mundo, transformándose en uno de los negocios más rentables. Ahora hablemos del uso tradicional ancestral del tabaco en las culturas indígenas del continente americano. El tabaco nativo en la América precolonial, indígena, no era un vicio, sino era una planta medicinal o ceremonial. Vuelvo a repetir, no se debe confundir la planta de tabaco nativo con los cigarrillos industriales. Como decía, el tabaco era considerado medicina en la mayor parte de las culturas americanas nativas. Se lo empleaba como sustancia curativa, ceremonial y con fines visionarios. Las propiedades de las diversas variedades de tabaco silvestres y tradicionales son poco conocidas. Se sabe que el tabaco es fumado por el chamán para obtener respuestas que le permitan curar a los enfermos o decidir los mejores destinos para las comunidades. Los charrúas de Uruguay, por ejemplo, fumaban tabaco antes de tomar decisiones trascendentales. Entre los Bia Guaraní, durante las ceremonias y reuniones importantes, las mujeres arrojan humo del tabaco a sus maridos e hijos para darle fuerza. Los pueblos amazónicos, además de fumarlo y utilizar las hojas con fines curativos, ingieren las hojas enteras o molidas con el fin de obtener experiencias visionarias. En ese sentido, su rol es muy parecido al de la ayahuasca, aunque con un efecto psicoactivo menos intenso. Hay en general acuerdo entre los chamanes nativos que el tabaco es la hermana menor de la ayahuasca. La utilización medicinal del tabaco no se difundió de la misma forma que su consumo hedonista. En América el uso ritual fue gradualmente abandonado por las sociedades criollas. En cambio, como decíamos antes, el fumado de tabaco, sobre todo de ciertas variedades seleccionadas por sus bajos contenidos nicotínicos, fue adoptado por los europeos, quienes rápidamente se transformaron en fervientes adictos. La costumbre se extendió en Europa y luego al resto del mundo. Es importante recordar que el cultivo y utilización del tabaco, la Nicotiana tabacum, está ampliamente difundida en la mayoría de las primeras naciones del sur de América. Como decíamos, es una planta originaria del continente americano. Se plantaba tabaco desde los bosques templados de América del Norte, territorios isleños del Caribe, hasta los bosques subtropicales de América del Sur. Se le consumía de varias formas, masticándolo, bebiéndolo en infusiones y sobre todo fumándolo. Fumar tabaco era frecuentemente un acto de contenido espiritual que se relacionaba con la necesidad de obtener visiones, comunicarse con los espíritus, proyectar fuerza y energía y otros fines rituales semejantes. El consumo del tabaco también estaba extendido entre las comunidades de muchas primeras naciones del Cono Sur, que podían plantarlo o obtenerlo a través del comercio. Hoy su cultivo y uso es común en casi todos los pueblos autóctonos. Entre los yecuana del Alto Orinoco y los maicó lengua del Chaco, es una costumbre
generalizada como nos consta personalmente. Los McCoy lengua generalmente fuman su tabaco en pipa, no lo mastican. Las pipas que usan actualmente pueden ser de barro o de madera, aunque parece que antiguamente casi todas las pipas se hacían de barro, ya que el idioma McCoy, tierra, y pipa son la misma palabra. Las tabaqueras lengua, que es un pueblo indígena de Paraguay, en cambio son hechas generalmente de madera. Según Barsbrook Brav, entre los McCoy, la caña de la pipa se hace del corazón de cierto tipo de cactus y cuando se agota el tabaco, los indígenas cortan en pedazos las cañas saturadas de nicotina y las fuman como sustituto. De acuerdo a múltiples hallazgos arqueológicos, las primeras naciones del Uruguay, del Paraná Inferior y del Plata también fabricaban pipas de barro cocido para fumar su tabaco. A diferencia de los Maicó, los charrúas usaban tabaqueras de piel de animal. Hay muchos documentos que registran las prácticas de consumo de tabaco por las comunidades nativas del sur. De acuerdo al general Antonio Díaz, acostumbraban fumar sus cigarros cubriéndose la cabeza con una manta para aumentar los efectos de la inhalación. Es probable que el tabaco se usara también para prácticas ceremoniales, como decía, con el fin de obtener visiones, como ocurre en otras partes del continente. A diferencia de ciertos pueblos chaqueños, los charrúas también mascaban el tabaco. Para ello preparaban una mezcla de hueso y tabaco que ubicaban bajo el labio superior, que según parece tenía el efecto de proporcionar calorías en invierno y favorecer la conservación de la dentadura. Las mujeres McCoy arrancan las hojas y mientras están todavía verdes se encargan de quitar la vaina y de machacarlas en un tocón de palmera ahuecada. Luego se forma la pulpa en pequeñas tortas redondas, las mojan con saliva y la aprietan entre las manos. Más tarde las dejan cocinar al sol hasta que están bastante duras. Se hace un agujero en el centro de cada torta y varias de ellas se enhebran todas juntas según la conveniencia. No fuman excesivamente, ya que cada uno aspira solamente unas pocas veces antes de pasar la pipa a su vecino, y rara vez una sola persona fuma toda una pipa. Actualmente, la composición del tabaco está frecuentemente modificada. Se disminuyó el contenido de nicotina y eso determina que la adicción aumente, porque cuando los contenidos de nicotina son naturales, no se puede fumar más de 1 o 2 cigarros o pipas en forma continua. Sin embargo, cuando los contenidos de nicotina disminuyen, entonces la adicción aumenta y eso lleva a que el consumo se desnaturalice. Esta práctica se ha extendido a nivel global e incluso su consumo inapropiado ha dado lugar a comportamientos adictivos con efectos negativos sobre la salud, lo cual ha impulsado a desarrollar campañas sociales, públicas, en muchas sociedades para disminuir el consumo de tabaco por sus conocidos efectos negativos sobre la salud cuando se fuma en forma repetida y continua durante muchos años.